Gusto de estar aquí en el Facebook Live, YouTube Live, explicando el más nuevo en migración y lo que está pasando en el mundo legal. Si tiene preguntas, como siempre, puede ponerlos aquí abajo. Yo intento contestar inmediato, si no después también. Y como siempre, si es algo privado, pues mándeme un mensaje o márcanos, mándanos un texto aquí, 602-910-4040. Voy a empezar en inglés, después voy a ir a español. Okay? Ladies and gentlemen, happy Thursday. Feliz día después de Bad Bunny. If you went to Bad Bunny last night, please let me know. Again, it's September 29th here in beautiful Phoenix, Arizona. If you live in Phoenix, si vives en Phoenix y fue el concierto de Bad Bunny, por favor pon en los comentarios y dime si le gustaba o no le gustaba. Let me know if you liked it or if you did not like it. I couldn't stop scrolling through any social media yesterday without seeing folks that were there. Hope everybody had an amazing time and got home safely. All right, so what is new in the world of immigration? Well, let's see what we got going on over here. We have a new bill introduced by the one and only Representative Ruben Gallego. Here he is with his solid blue tie. Nice knot you got going there, Ruben. Giving us a thumbs up. Appreciate that. Representative Gallego has introduced a bill that would allow the roughly, they keep getting the number lower, right? Now it's 600,000. The roughly 600,000 people in the DACA program to enter the military. Representative Gallego says we need more talented people in the military. These are population people that are already serving their country in different ways. They're very patriotic. Now, I don't want to get people's hopes up. Let me just talk to Gene here real quick. I need your help, and we'll get back with you. We'll connect on LinkedIn tomorrow. Let's do it. Let's connect. Look forward to it. También hablar español. Claro que sí, hablamos español. Primero empieza en inglés, después en español. So si quieres parar unos momentitos, después vamos a cambiar el español. Y como siempre, puede poner su pregunta en el idioma que ustedes quieren. So, we are having this bill here. Do we have any expectations that this bill is going to get passed as a standalone bill? No. Zero. None. Not going to happen. I don't like getting people's hopes up. I don't like doing things that say, hey, guess what, everybody, pay attention. Oh, my gosh. DACA people can enter the military now. There was a program in the past. That program's been put on pause. It was very limited. You had to speak certain languages. Don't worry about that program anymore. Worry about this. Now, it's not going to happen as a standalone bill. That doesn't mean it might not be able to sneak in the future. It may be a defense spending bill or some other bill related to defense or related to big money. So that's something to be on the lookout for. And thank Representative Gallego if you so desire. Me, I love Representative Gallego. Big fan. Not a big fan of, hey, you can get residency by joining the military when you can't get it any other way, right? Like that's kind of to me like a little bit. Sure, you can make the argument. It's just giving an opportunity to people, and those that want to do it can do it. But when it's the only opportunity, it feels uncomfortable, right? So I think it should be, hey, you can get residency DACA through military or through X, Y, or Z reason, as all the other bills have done in the past, right? That makes a lot more sense to me. Nonetheless, a bill to keep out on the look for. What else is new? What else is going on in the world of immigration? Let's check this out over here. USCIS extends green card validity to 24 months for green card renewals. What does this mean? If you are a legal permanent resident, if you have a mica, si tiene mica, if you have permanent residency in the country, when you apply to renew that residency, again, most of them are valid for periods of 10 years. If you're conditional, it's 2 years. So if you have your 10-year green card, as they call it, which aren't even green anymore, and you go to renew it, it's taking them forever to approve. So what they did in the past, they said in the notice, so you apply for your renewal, you pay your money, they give you a notice in the mail. Read that notice very carefully, it's very important. It says on there,
for 12 months, you can use this piece of paper and your expired card as proof that you're an LPR coming out of the country or whatever else you need it for. They've raised that to 24 months. Why? Because they're taking so long to hit the approval button to send a new card that they're saying, we're just going to send you a piece of paper that says 24 months extension, and that will solve the problem. Now, that is similar to what we've seen for a while, but a lot of people still don't know, that I wanted to go over tonight, is the employment authorization renewal as well. Prior to, it's not for every category, but for most of the categories, the folks that we work with, the asylum, the cancellation of removal, right, it was a 180-day extension. So you apply for the work permit, it expires in a year, you get the receipt notice, it's valid for 6 more months, even though it says invalid. A lot of problems there with the employer, with your license, all that stuff. That has been extended to 540 days. Oh my goodness. So if you have that receipt notice, right, even though it says 180, more than likely, it should be now considered 540 days, also because they are so backed up, right? Another big change in the immigration world, the Department of Justice has issued a new rule allowing EOIR, which means court attorneys, court practitioners, to enter limited scope appearances for document assistance. What on earth does this mean? A lot of big words there, attorney. Take the attorney language out, speak regular words. This means, in the past, someone would come to me and say, attorney, I would like your help with my asylum case in front of the immigration judge, but I don't have any money to hire you for the whole thing. Can you just fill out the forms for me? Can you just fill out the I-589 for me, right? And help me, with these arguments to put in there. And I have to say, I'm so sorry. Ethically, I can't just take on one part of the case. Immigration court, if I take on one part, I take on the whole thing. I become your attorney. Arizona state law is a little bit different. They did allow what we call ghostwriting and some ethics opinions, but nonetheless, to play it safe, I would always tell people, no, sorry, we can't do that. Now, immigration courts across the country were given different opinions about this. Some were saying, yeah, that's right. You have to enter your appearance as the attorney if you do anything on the case whatsoever. Other courts were kind of looking the other way. Who does this mainly impact? Mainly impacts people in detention centers who are seeking assistance from people like the Florence Immigrant and Refugee Rights Project, people who are wanting help with forms and going to a nonprofit in the past, probably shouldn't have, but maybe they were, filling out the documents for folks. This rule is now clear. You can't. They created a completely new form. So if I want to now enter my appearance just saying, hey, judge, I filled out this document for the client, immigration attorneys can now do that. It's a separate notice of appearance. It hopefully results in more people getting quality applications filed and not having to spend as much money. Again, but the biggest victors here are those nonprofits and those who they're going to be able to serve, that they no longer have the fear. There was a nonprofit, I think, in Washington, I forget where, that received a cease and desist from the government to stop doing that. That is now clearly wrong. The government saying we agree, nonprofits can go ahead and do that. All right? So that is the latest on immigration. Please put down your questions, your comments, your concerns. Let me know in English or in Spanish. And I still haven't had anybody tell me if they went to Bad Bunny last night, so I'm looking for that. I want to know if it was good, what you thought, thumbs up, thumbs down. If you went to Bad Bunny, please let me know. Now I'm going to switch over to Espanol, but you're free to keep listening. If you have questions, whatever language you want, go for it. Okay? So, ¿qué tal, comunidad? Aquí es nuestro abogado Ray Ibarra Maldonado, como siempre, mi gusto. Aquí vamos a hablar hoy de unos cambios en migración, una propuesta nueva que tenemos por el congresista, uno de los congresistas favoritos en todo el movimiento de los migrantes, el Rubén Gallego. ¿De dónde? De aquí, de Arizona. ¿Verdad? Aquí de Arizona, él puso una propuesta, vamos a ponerlo aquí para que ustedes puedan ver, una propuesta diciendo que si tiene DACA, es propuesta, no es la ley, no aplica por nada, no paga dinero a nadie. Es una propuesta diciendo, mira,
los jóvenes que tienen DACA, ellos deben tener chance de aplicar por el ejército, y si entra el ejército debe ser un camino a la ciudadanía. Es una propuesta que nadie piensa que solo va a pasar, ni pronto, pero personas sí están diciendo que a lo mejor puede ser parte de una propuesta más grande relacionada al ejército en el futuro. Si es algo que usted quiere seguir, hablar con el señor Gallego si está de acuerdo, decirle gracias por poner esta propuesta, o si no está de acuerdo, si piensas, mira, aunque somos inmigrantes, no debe ser una limitación en el camino de residencia y no debemos ser forzados a ser miembros del ejército para ganar residencia. Debe ser más caminos y no es justo tener solo un camino que involucra entrar en el ejército. ¿Cómo ustedes sienten? Yo personalmente pienso que es buen camino por las personas que quieren entrar. No tengo problema si una persona dice quiero ir al ejército. A la misma vez, como abogado, como alguien que pelea por los derechos de inmigrantes, yo no pienso que debe ser un solo camino para ganar la residencia, porque así es casi forzando que una persona, si quiere residencia, pues tiene que entrar al ejército. Si no hay otra manera, graduar de escuela, graduar como abogado, a camino a residencia, no es muy justo, ¿verdad? Y están diciendo aquí en este artículo que también no hay muchos miembros del público que están ingresando al ejército y falta personas. Falta personas por varias razones, o ya están diciendo, deje que los inmigrantes que tienen DACA entrar el ejército en el futuro. También, si no quiere hablar con el representante Gallego, también quiere saber qué están pensando ustedes. Pongan sus comentarios aquí abajo también para que pueda saber exactamente qué están pensando sobre esa propuesta del congresista Gallego. ¿Okay? Otros cambios que hemos visto. Migración está dando una extensión de 2 años, 24 meses a las personas que aplicaron por residencia para renovarlo. Si tienes un mica de 10 años y dice, se olvidó renovar mi visa, mi mica, y manda su renovación 6 meses antes de cuando va a expirar, recibes en el correo una carta que dice, ahí en la carta, este permiso es una extensión de 12 meses junto con su mica vieja que puede usar para entrar al país, etcétera, etcétera. Ya lo subieron, acaban de anunciar hoy día o ayer que ya la extensión es para 2 años, 24 meses en vez de 1 año. ¿Por qué? Porque están muy atrasados migración. Están muy atrasados. ¿Okay? Otra extensión que dieron, que no he hablado aquí en estos vivos, son los permisos de trabajo. Es algo muy grande que tienen que entender para educar a sus amigos, sus familiares. Si tienen permiso de trabajo por categoría C10, C8 y sigue renovando su permiso cada año, cada 2 años, esos permisos también están tardando mucho tiempo. Entonces están diciendo que hay una extensión de 540 días por la mayoría de permisos de trabajo que nosotros manejamos de cuando una persona manda la aplicación. Por favor, compartir esa información, porque si he escuchado historias que las personas tienen sus permisos, manda a renovar y el persona en la compañía dice, necesita prueba de su nuevo permiso y las personas no saben qué hacer, todavía no tengo mi nueva tarjeta y son despedidos de su trabajo. No debe ser así. Si esta extensión existe, debe enseñar esta página a su patronas para decirle, mira, ya es una extensión de 540 días, todavía tengo mi permiso válido de seguir trabajando. ¿Okay? Por favor, corre el voz sobre eso, compartir ese video para que la gente pueda saber que hay extensión muy grande en los permisos de trabajo. Otro cambio de migración que hemos visto este mes, el Departamento de Justicia ya está dando permiso que los abogados metan aplicaciones por personas en proceso de deportación
sin presentar por todo el caso. Algunos dicen que es bueno, algunos dicen que es malo. Yo pienso que sí es algo que puede beneficiar gente que no tiene suficiente dinero por un abogado. Ya pueden ir, y la mayoría de personas que estamos hablando afectados aquí son gente que están detenidos, que no tienen dinero para abogado, pero ya las organizaciones no lucrativas pueden ayudar en llenar la aplicación de asilo y actualmente llenar otra forma de diciendo al juez, yo preparaba eso por esa persona, no ayudaron a ella, yo hice eso por ellos, un servicio para mejorar la calidad de servicios y mejorar los argumentos que existen en esas aplicaciones. Es algo bueno, en mi opinión, algo bueno, ojalá sirve. ¿Y de qué estoy hablando? Mira, un ejemplo. Si alguien vino a mí el año pasado y dijo, abogado, no tengo dinero, usted es muy caro, si soy, no voy a decir mentiras, usted es muy caro, abogado, no tengo dinero para contratarle para todo mi caso, pero por favor, llena mi aplicación de asilo, llena mi aplicación de cancelación de deportación. Yo tuve que decir, perdón, no puedo. Yo creo que bajo las éticas de los abogados de inmigración, estoy obligado a entrar en todo el caso si hago solo una cosa en el caso. Ya este anuncio lo cambiaron. Ya no puedo decir eso. Ya puedo aceptar de nada más llenar una aplicación de asilo o aplicación de cancelación y mandarlo junto con otra moción al juez, notificación al juez, que juez, yo llené eso, pero no soy el abogado en el caso total. Ellos van a seguir porque no tiene dinero, por cualquier razón, quieren presentar a ellos mismos, pero yo sí llenaba esta aplicación. Esas preguntas en las aplicaciones son bien importantes. Si no llenan bien, si no explica bien, es posible que al fin de día lo niegue su caso o use el gobierno esos argumentos en su aplicación para decir que estás diciendo mentiras cuando presentes a testificar en frente del juez y el fiscal. Eso tenemos que tener mucho cuidado, pero sí es un cambio que puede beneficiar a la comunidad que no tiene muchos recursos para pelear su defensa. ¿Okay? Eso es lo que yo quería decir, comunidad. Si tiene otras preguntas, comentarios, por favor, pónganlos ahorita porque ya voy a salir del en vivo. Y quería hacerlo en la noche también porque si puedes mirar ahí en la esquina, en el lado donde está por allá más arriba, puede ver las luces de la feria del estado del condado de Maricopa, estado de Arizona. Ya llegó la feria, casi llegamos al cumpleaños, mi mes de cumpleaños que yo celebro siempre por un mes. Mucha gente celebra por un día, algunos fines de semana. A mí me encanta celebrar por todo el mes. La vida es muy, muy corto. So, ¿por qué no uno de 12 meses que tenemos en el año celebramos el cumpleaños? So, pronto anunciamos unas celebraciones que vamos a tener por parte de nuestros amigos, nuestros miembros de la familia. Aquí no decimos clientes, decimos miembros de la familia porque peleamos el caso como si usted es un propio miembro de nuestra familia. Y muchos clientes sí son de mi familia. Saludos a los policenías. Que tiene excelentes días a todos, excelentes semanas. Cualquier pregunta, comentario que tiene puede ponerlo aquí abajo. Como siempre, si es algo privado, no quiere poner toda su información ahí, que es bueno, mándenme mensaje. Muchas veces tomo mucho tiempo para contestar, pero me encanta contestar cuando tengo el chance. Aquí estoy para servirle. O como siempre, ahí tiene el número abajo, 602-910-4040, que pueden mandar un texto, que nos pueden marcar para preguntar sobre su caso de migración, de penal y de accidentes. Hacemos esas tres áreas: accidentes de carros, todo tipo de accidentes, casos penales, federal, estatal, local, DUIs, defensa de deportaciones, visitas en Florence y Eloy. Todos esos casos los hacemos con gusto para servir nuestra comunidad. Que tiene excelente semana, comunidad. Ojalá nos vemos aquí el siguiente jueves. Cualquier otro que tiene, aquí estamos para servirle. Tiene buena noche.